precariedad de una serie de transacciones, sobre todo en tierras, en zonas que sabemos estaban bajo control de victimarios que se declaran así por esta ley, precarios. La creación del concepto de presunción de ilegalidad en las actividades que permiten una legalización, entre comillas, de tierras que fueron usurpadas. La aceleración de procesos en justicia y paz, por ejemplo, que hacen que cuando la confesión entregue bienes, el juez los restituya inmediatamente, incluso antes de una condena. Aquí no está, pero ustedes lo proponen, ustedes, el Ministerio del Interior, la posibilidad de trasladar los bienes de extinción de dominio de estupefacientes hacia el Fondo de Reparación de Víctimas, 2 millones de hectáreas, que creo, doctor Cristo, hay que incluir en este proyecto de ley, en este, no en otro. La idea que tiene el gobierno, que me parece excelente y la comparto, de aún sin extinguirse el dominio, adquirirlas por parte de la nación con bonos prendarios que, si el propietario demuestra que su propiedad es legítima, pues se le vuelven efectivos. Esa fue una idea que discutimos en la comisión, etcétera. No profundicemos más porque me alargo en el tiempo. Pero digamos, todos estos conceptos metidos en el capítulo 7 nos permite volver más eficaz la posibilidad de que las víctimas puedan recuperar la tierra en Colombia, y estamos hablando de millones de hectáreas, muchas de ellas de tierra fértil. En el Ministerio de Agricultura hay voces que se oponen, y obviamente voceros de victimarios siempre oscuros se moverán con la intención de que esto no pase. El Congreso de la República está hoy, a partir de ahora mismo, el Senado de la República, ante una decisión: ¿lo pasamos o impedimos que pase? La pregunta que yo quería hacerle a usted, ministro, pero aquí me tocó juntar intervención con pregunta, porque quería hacerla en el momento oportuno, es: el gobierno de Colombia, de manera oficial, independientemente de las disputas internas que sabemos ya existen y que están tomando fuerza al interior del gobierno, ¿está dispuesto a apoyar este capítulo 7 integralmente o tiene reparos? Esa es la pregunta. En mi opinión, el capítulo 7 es el almendrón del proyecto, en la medida en que maneja el tema de la tierra. Este elemento, la tierra, es el segundo elemento de una posibilidad de acuerdo nacional, y de su respuesta depende de si estamos hablando aquí una bobada, una tontería, y hay que ya dejar esas dos palabras debajo de la almohada o en alguna biblioteca, o si de verdad podemos potenciar la discusión. Permíteme, yo como ponente tengo un tiempo, presidente, o si podemos potenciar la discusión ya no alrededor del Estado y la mafia, quizás se abra de nuevo esa oportunidad en el futuro, sino alrededor del tema de la tierra, quitársela a la mafia y entregárselo a los ciudadanos que la quieran hacer producir. Para nadie es un secreto que hoy hay una enorme oportunidad. Podríamos tener una Colombia exportadora de alimentos, nutrir nuestra población, usar racionalmente el recurso, generar casi 2 millones de empleos en el campo. Todos sabemos que la prosperidad del mundo rural campesino es la condición básica y sine qua non de la paz. Y ese mundo rural campesino tiene una herida, y es que millones de víctimas son campesinos a los cuales le usurparon la tierra. Luego, esta ley es una oportunidad para cerrar esa herida y posibilitar un modelo de desarrollo que permita la prosperidad del campesino y por tanto realmente la paz. La pregunta es, ministro, el gobierno de Colombia, usted lo puede expresar de manera oficial, ¿está decidido a apoyar integralmente el capítulo 7 del proyecto de ley que estamos presentando alrededor de la restitución de bienes de las víctimas, que entre otras cosas, y para quienes hablan del déficit fiscal, entre ellos mi amigo el doctor Pizarro, pero sé que es el ministro de Hacienda el que habla,
La restitución de la tierra nada tiene que ver con el presupuesto ni con el déficit fiscal, es una masa de miles de millones de dólares que no hace parte del erario público, sino que a partir de la reparación se traslada de victimarios hacia víctimas. No tiene costo fiscal real. Y es la mayor parte de la política de reparación de víctimas que se puede establecer en Colombia. Luego, la tesis del costo fiscal es absurda, o por lo menos sería una excusa absolutamente engañosa con la intención de no hacer aprobar este proyecto de ley, cuando lo que se sabe es que queremos trasladar la tierra de los victimarios por millones de hectáreas restituidas a las víctimas, la mayor parte de ellos familias campesinas que hoy piden limosna en las grandes ciudades del país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la senadora Gina Parodi. Ya, apenas termine la senadora Parodi. Gracias, presidente. Viceministro, mientras hablaban los invitados de hoy, especialmente cuando contaba Ana Teresa lo que sucedía en un corregimiento de San Onofre, el rumor que había aquí en el Congreso de la República era que usted no quería que el proyecto pasara, que había llamado a algunos congresistas y que definitivamente no le gustaba el proyecto. Una paradoja. Entonces nos narraban cómo había circunstancias que no conocíamos los colombianos. Habla hasta de esclavitud en ese corregimiento. El rumor que corría era que usted llamaba para que se hundiera el proyecto. Entonces, viceministro, como yo no quiero que, al menos en lo personal, se repita la situación de reforma política, que es que apoyan una idea y a la última hora nos dejan algunos colgados de la brocha, yo quiero que usted sea sincero, honesto y tranquilamente nos diga si está de acuerdo o no con el proyecto. El decreto que ya está en vigencia, que es un decreto que he apoyado, he defendido, el 1290 del 2008, es un decreto, viceministro, que usted sabe que concentra uno solo de los temas de la reparación, que es la indemnización. Ese es uno solo de los temas de una reparación integral, y que es una indemnización de 18 millones de pesos a 10 años. O sea, una de esas víctimas de la libertad tendrá ese derecho, sin mucho papeleo, eso es cierto, durante probablemente 10 años, 18 millones de pesos. De eso se trata el decreto, que es el primer intento para reparar a las víctimas y no para legislar o hacer referencia desde decretos a los victimarios, cosa que usted sabe que le he criticado mucho. Sin embargo, viceministro, este proyecto de ley de víctimas va mucho más allá. Y va mucho más allá porque el decreto que usted ha defendido acá es un decreto que no tiene un plan nacional de reparación, que no tiene un mecanismo de restitución de tierras, como señalaba el senador Petro. Hoy en día le están comprando las tierras a las víctimas baratísimas para hacer negocio con ellos, usted sabe eso, y eso lo tenemos que parar ya, y hundiendo este proyecto no lo vamos a lograr. Es un decreto que no habla en ninguno de sus apartes de los niños y de las niñas, que son el 80% de las víctimas del conflicto colombiano. Es un decreto que no trae las garantías de no repetición, tanto, viceministro, que una de las discusiones más grandes que se han tenido en este proyecto es si hay responsabilidad por la omisión del Estado o no. Y es un decreto que no trae medidas de reparación colectiva que son vitales para la reparación integral. Algunos de los elementos que le he enumerado, casi todos, viceministro, no requieren de plata. Lo que requería de plata era su decreto, pero sí requieren de mucha voluntad política, de toda la voluntad política y de todo el consenso de este Congreso, siendo seguramente esta la primera ley
si no hacemos todas esas llamadas que se realizaron el día de hoy sobre el tema de víctimas.